Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el uso de la transformada de Fourier para resolver ecuaciones de contorno, ¿está bien? Y en nuestro caso particular, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. El esquema, vuelvo a repetir, era: tenemos nuestro problema de contorno, aplicamos la transformada de Fourier y este se convierte en un problema de Cauchy. Resolvemos el problema de Cauchy por los métodos que ya conocemos y hallamos la función, la imagen de la función original que nosotros necesitamos. Aplicamos la transformada inversa y hallamos la solución original. El problema no queda solo en hallar la solución final. Ustedes bien saben que en todo problema físico hay que volver al problema original y verificar que esta solución realmente corresponde al problema planteado. Al menos esa es la parte física. Todo problema físico tiene tres partes. Una vez que está planteado el enunciado del problema, se halla el problema matemático, que es lo que estamos resolviendo ahora, se resuelve el problema matemático y después se vuelve y se analiza el problema matemático desde el punto de vista físico. Entonces, eso es el esquema. Nosotros nos estamos centrando solamente en la parte matemática en este momento. Bien, en todo caso, la mejor forma de ver esto es a través de ejemplos. Acá tenemos un problema ya para un caso bidimensional y lo que nos están pidiendo es resolver este problema de contorno. ¿Está bien? En el infinito, como estamos nosotros considerando de que son funciones integrables, vamos a tener que son iguales a 0. ¿Está bien? La integral tiende a 0. Vamos a realizar este problema completamente. Entonces, volvamos aquí y veamos. El primer paso es aplicar la transformada de Fourier y en general cualquier transformada integral. El segundo paso es resolver el problema. El tercer paso es aplicar la transformada inversa. Entonces vamos a seguir ese procedimiento. Paso 1. Aplicamos la transformada de Fourier. Acordémonos que tenemos que aplicar la transformada de Fourier, en este caso, respecto a las variables espaciales, es decir, X y Y a las condiciones iniciales. Entonces, nosotros vamos a realizarlo de la siguiente manera. Vamos a poner que primero de U tenemos de que U es una función de X y Y. Es una función de X y Y. Entonces vamos a aplicar con respecto a lambda, Y y T. A esto le vamos a poner un sombrerito y vamos a decir que esto es igual a 1 sobre 2 veces pi, la integral desde menos infinito hasta más infinito de e a la i. Y aquí hay que tener lo siguiente: i lambda x a menos i lambda x multiplicado por u de x, y, t.
t d de x. Hemos aplicado con respecto a x. ¿Está claro? Hemos aplicado con respecto a x. Vamos a ponerlo un poco más acá. Muy bien. Ahora, sobre esto que nosotros acabamos de aplicar, nosotros vamos a aplicar ahora con respecto a y. Vamos a aplicar con respecto a y vamos a tener lo siguiente. U, y en este caso es lambda, vamos a poner mu, t, y sobre este sombrerito le vamos a poner una tilde. Y vamos a tener, esto va a ser igual a lo siguiente. Disculpen, me estoy equivocando en algo. Es 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi. Ahora sí. Entonces aquí vamos a tener 1, aquí es donde tenemos 1 sobre 2pi. Y vamos a tener la integral consecutiva desde menos infinito hasta más infinito. Y vamos a tener e a la menos i lambda x por e a la menos i mu y. Pero estos dos puedo yo unirlos, jóvenes. Estos dos los voy a unir de la siguiente forma. Vamos a tener un e a la menos i lambda x más mu y. Y tenemos u, en este caso, de lambda, o disculpen, u de x, y, t. D de x, d de y. Jóvenes, ¿quedó claro cómo es que hemos aplicado dos veces la integral o la transformada de Fourier a esta ecuación? ¿Hay al respecto alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. Y aquí vamos a tener nosotros que esta es ya la transformada doble. ¿Está claro? La doble transformada de Fourier. Lo he aplicado dos veces. Voy a aplicar la transformación inversa, pero para la transformación inversa voy a poner el resultado directamente. Tenemos que u de x, y, t es igual a 1 sobre 2 veces pi, doble integral desde menos infinito hasta más infinito, de e a la i lambda x más mu y. Jóvenes, noten que la diferencia solamente está en el signo del exponente, multiplicado por esta función que hemos obtenido acá, por la imagen. Entonces tenemos esa imagen y esta es una función de lambda, de mu y de t. Integral con respecto a lambda, integral con respecto a mu. Eso es lo que tenemos para la transformada inversa. Jóvenes, de forma análoga nosotros con esta parte que es la parte no homogénea. Es decir, vamos a tener nosotros un f, también es una doble transformada de Fourier que va a depender de lambda, de mu y de t, y esto va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi. Tenemos la doble integral desde menos infinito hasta más infinito, de e a la menos i lambda x más mu y, f de x, y, t, d de x, d de y. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial
cuando nosotros aplicamos esto sobre la ecuación diferencial, vamos a tener lo siguiente. Es decir, vamos a aplicarlo ahora sobre el uxx más el uyy, utilizando las reglas que ya conocemos. Y aquí vamos a obtener lo siguiente. Si aplicamos esta doble integral, ¿está bien? Esta doble integral sobre uxx más uyy por e a la menos i lambda x más mu y d de x d de y, nosotros vamos a obtener que esto es igual a menos lambda al cuadrado más mu al cuadrado u la imagen lambda mu t. ¿Está claro? Esto, jóvenes, por las mismas propiedades de derivación. Tengo menos, acuérdense que tenemos i lambda a la n, y en este caso es al cuadrado. Por eso tenemos el i al cuadrado es el menos, que está en este momento, que aparece acá. Aquí me faltó algo. Es 1 sobre 2pi, porque estoy aplicando la transformada de Fourier. ¿Está claro? Estoy aplicando la transformada de Fourier. Jóvenes, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Entonces, ese es el paso 1, en el cual lo finalizamos obteniendo el problema de valor inicial. Y el problema de valor inicial no es otra cosa que un problema de Cauchy. En este caso, el problema va a ser lo siguiente. El siguiente. Tenemos u de t de lambda mu t más a al cuadrado lambda al cuadrado más mu al cuadrado u, aquí hay que tener en cuenta que es la imagen lambda mu t. Esto es igual a la imagen de f, que es función de lambda mu y t, esto para un t mayor que 0, y tenemos las condiciones iniciales, lambda mu 0 es igual a 0, y la primera derivada de esto, lambda mu 0, también es igual a 0. Jóvenes, ¿esto está claro? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Digan sí, digan no, si es que está claro, o hagan la pregunta correspondiente. Jóvenes, ¿necesito alguna interacción? ¿Están ahí o no están ahí? Bien. A ver. Este problema ustedes pueden resolverlo. Tengan en cuenta que es un problema, es una derivada ordinaria de segundo orden. Tenemos la segunda derivada. Todo esto puede ser, es decir, podemos nosotros colocarlo de la siguiente manera.
de forma breve. Podemos decir que este es un UTT más, vamos a ponerle a todo esto, le vamos a poner un nu al cuadrado de u igual a esta función f, y cuando tenemos que u es igual a 0 en t igual a 0 y que la primera derivada cuando t es igual a 0 es igual a 0. Entonces, en términos generales, nosotros podemos resolver esto. El problema para resolverlo es esta función f, la parte no homogénea. Entonces nos conviene resolver un problema que sea un poco más sencillo primero, ¿está claro? O podemos resolver el problema homogéneo u otro. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, en general, no solamente les voy a mostrar un método. Este es como un paréntesis, ¿está claro? Entonces, el paso 2 es tenemos que solucionar. Tengan en cuenta, el paso 2 es resolver el problema de Cauchy. Aquí voy a colocarlo aquí. Resolvemos el problema de Cauchy. Entonces, este es el paso 2 que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que resolver esto. Para resolver esto vamos a utilizar un método. Después les explico cómo se fundamenta el método. Pero aquí les voy a mostrar simplemente el método. El método es el método de la integral de Duhamel. ¿Está bien? De la integral de Duhamel. ¿En qué consiste este método de resolución? Si yo tengo un problema de Cauchy para esta ecuación, donde L es un operador diferencial, entonces tengo L de y igual a f de x. Jóvenes, fíjense que es lo mismo. En este caso, el L de y puedo considerar que es el d al cuadrado más nu al cuadrado. Esto es el L en el problema que está acá. Igual a f de x, y tengo condiciones homogéneas, condiciones iniciales homogéneas. Entonces, si tenemos este problema y si nosotros conocemos la solución de este problema, es decir, en vez de f de x con un 1, es como poner en vez de este f de x un 1. Si es 1, nosotros este problema ya lo podemos resolver de forma sencilla. Entonces, tenemos la solución de este problema. Si conocemos esta solución, la solución del problema inicial se escribe de esta forma. ¿Está claro? Como la convolución de la parte derecha del problema inicial con la derivada de la solución del problema B. Esto es la integral de Duhamel. ¿Cómo llegamos aquí? Utilizando la transformada de Laplace. Más adelante voy a hacer un pequeño repaso de la transformada de Laplace y les voy a explicar cómo es que llegamos a este resultado. ¿Está bien? Entonces, ¿está claro, jóvenes, este método de solución? Pueden utilizarlo para cualquier otro problema. A ver, escriban algo. Necesito interacción, quiero confirmación. ¿Está entendido el método? Muy bien. Entonces, vamos a copiar nuestro sistema. En la siguiente página. Esto sería el paso 2. Resolvemos el problema de Cauchy.
disculpen. Este es el problema de Cauchy que nosotros vamos a resolver. Es el problema de Cauchy que vamos a resolver. En este caso, aplicamos el método que les acabo de mostrar. ¿Está bien? El método que les acabo de mostrar. Jóvenes, podemos aplicar otro método. Por ejemplo, como es un problema no homogéneo, podemos aplicar el método de variación de constantes. Es un método que también podemos utilizar. La diferencia y el por qué decido por el método de Duhamel es que quiero obtener una solución general. El método de variación de constantes requiero saber cuál es la forma de esta función y en este momento no lo conozco. Entonces, aplicando el método de Duhamel que les acabo de explicar, por favor ustedes comprueban este resultado. Nosotros obtenemos lo siguiente, que esta imagen de Fourier que tenemos de lambda, mu y t es igual la integral desde 0 hasta t. Fíjense de que el método es la integral desde 0 hasta x, porque depende de x. En nuestro caso depende solamente de t y tenemos la convolución, la función, por la derivada de la diferencia de los argumentos. Entonces aquí vamos a tener nosotros que es la función de los argumentos que tiene lambda, mu y t multiplicada por la derivada. En este caso la solución nos da un seno, un coseno, su derivada va a ser seno y vamos a tener lo siguiente: at menos tau, la raíz cuadrada de lambda al cuadrado más mu al cuadrado, todo esto dividido, esto sale al momento que nosotros estamos derivando, jóvenes, la raíz cuadrada de lambda al cuadrado más mu al cuadrado, y todo esto de tau. Jóvenes, esta es la derivada evaluado en la diferencia de los argumentos entre t y tau. Fíjense que es la diferencia de los argumentos entre el x y el psi, en este caso, que es con respecto al cual estamos integrando. Por favor, les pido a ustedes que resuelvan este problema utilizando el método que les acabo de mostrar y que comprueben, corroboren de que este es el resultado. Entonces, con esto ya hemos acabado el paso 2. Vamos a ver el paso 3. El paso 3 es aplicar la transformada inversa de Fourier. Aplicando la transformada inversa de Fourier, obtenemos lo siguiente. Vamos a tener que la función que buscamos, u como función de x, y y de t, es igual a 1 sobre 2 veces pi, la integral desde 0 hasta t. Esta integral es esta que está acá. ¿Está claro? De tau, la integral reiterada desde menos infinito hasta más infinito de esta función lambda mu t. Un momentito, aquí me he equivocado,
disculpen, no es T, es tau. Es tau. De la misma forma, aquí no es T, sino es tau. Tau. Y lo mismo que está acá, el seno de A, T menos tau, raíz cuadrada de lambda al cuadrado más mu al cuadrado. Todo esto dividido sobre A, raíz cuadrada de lambda al cuadrado más mu al cuadrado de d tau. Ah, disculpen, no es d tau. Aquí el d tau está aquí adelante. Tengo que integrar con respecto a lambda y a mu. d lambda y d mu. Jóvenes, esta en principio ya es la respuesta. Nosotros, si conocemos la forma explícita de esta función, podemos integrarlo esto. Sin embargo, no vamos a quedar este ejercicio acá, sino que vamos a continuar reduciéndolo como en el caso anterior, como el ejemplo que hicimos la clase anterior. Entonces, vamos a reemplazar el valor de esta imagen, es decir, todo esto vamos a reemplazar. Entonces, vamos a reemplazar, reemplazando el valor de f lambda mu tau, todo para volver a las mismas variables iniciales, y denotando vamos a introducir la siguiente notación: mu va a ser igual a la raíz cuadrada de lambda al cuadrado más mu al cuadrado. Simplemente, jóvenes, para simplificar, obtenemos la siguiente igualdad. Que u de x, y, z es igual a 1 sobre 2 veces pi al cuadrado. Jóvenes, este 2pi y el 2pi que viene de la imagen. Integral desde 0 hasta t de d tau, y aquí vamos a tener una integral cuádruple desde menos infinito hasta más infinito, y tenemos f de, en principio tendría que poner x, y, z, pero voy a cambiarle para no confundirlas con las iniciales. Entonces es psi eta tau por el seno de a mu. Este mu es este que acabamos de hacer el cambio de variable, multiplicado por t menos tau dividido sobre a mu, y todo esto por e a la i, y vamos a tener lo siguiente: lambda que multiplica a x menos chi más mu que multiplica a y menos eta. Esto por dd psi, dd eta, dd x, o dd lambda, disculpen, dd lambda y dd mu. Entonces obtenemos esta expresión. ¿En dónde es que falta el núcleo?
acabo de leer el mensaje. ¿Te refieres a esto? Ah, aquí, tienes razón. Tienes razón. Aquí necesitamos por E a la I lambda X más mu Y. Gracias. Gracias. Entonces tenemos esta expresión y llegamos a esta expresión. Vamos a calcular esta integral múltiple. ¿Está bien? Vamos a calcular esta integral múltiple. Para eso vamos a introducir algunos cambios. Calculemos la integral múltiple pero para eso vamos a hacer un cambio de variables usando coordenadas polares. Y vamos a introducir las coordenadas polares de la siguiente manera. Vamos a decir que este psi menos x es igual a un rho coseno de phi, eta menos y es igual a un rho seno de phi, y vamos a tener también que el lambda va a ser igual a nu coseno de teta y el mu va a ser igual a nu seno de teta. Entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. Vamos a trabajar este exponente que tenemos aquí. Voy a copiarlo, creo todo esto al otro lado simplemente para tenerlo como referencia y después lo borramos. Listo. Entonces esto aquí para tenerlo como referencia. En primer lugar vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos que esto que está acá, lambda psi, disculpen, x menos psi más mu y menos eta, esto va a ser igual a rho nu coseno de teta menos phi. Y a esto le vamos a decir que es igual a rho nu coseno de psi. Es decir, todo este exponente, salvo el i, se reduce a esta expresión. Está claro de que este psi es igual a teta menos phi. Por lo tanto, la integral, solo estamos trabajando con la integral, va a ser lo siguiente. Esta integral cuádruple, que va desde menos infinito hasta más infinito, de f de psi, eta, tau, seno de a nu por t menos tau. Aquí me falta. Bueno, en el otro voy a corregirlo una vez antes que me olvide. Esto sobre a nu multiplicado por e a la menos i lambda x menos psi más mu y menos eta de psi, de eta, de lambda, de mu. Esto, jóvenes, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener una integral
desde 0 hasta más infinito con respecto a ρ. Desde 0 hasta más infinito con respecto a ρ. Desde 0 hasta más infinito con respecto a nu. ¿Está bien? Desde 0 hasta 2pi con respecto a phi, y desde 0 a 2pi con respecto al otro valor psi, que en este momento lo pongo. Primero, entonces tenemos f de psi eta tau por el seno, y aquí vamos a tener simplemente a nu por t menos tau dividido sobre a nu, y esto elevado por e a la menos i rho coseno de psi de psi. Entonces ya tenemos todo esto, jóvenes. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta o no hay ninguna pregunta? Vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a utilizar la representación integral de la función de Bessel. La representación integral de la función de Bessel. En los materiales que les he dado sobre la función de Bessel, ustedes van a poderlo encontrar, y en todo caso pueden buscarlo en diferentes materiales de internet. La función de Bessel se puede expresar de la siguiente manera: como Jn de x, y en general aquí el n puede ser complejo, esto va a ser igual a menos i a la n sobre 2 veces pi, integral desde menos pi hasta pi, e a la i x coseno de psi más i n psi de psi. En la literatura ustedes normalmente encuentran esto con signo menos, y aquí en lugar de coseno con el seno. Es lo que se encuentra con mucha frecuencia. Entonces, si nosotros nos ponemos de que el n es igual a 0, vamos a obtener lo siguiente: que J0 de x es igual a 1 sobre 2 veces pi, y considerando ya el x, el n, el x real, no solamente complejo, aquí puede ser con variable compleja, vamos a obtener lo siguiente. Vuelvo a repetir esto, jóvenes, ustedes por favor lo buscan y lo corroboran. Esto va a ser e a la menos i x coseno de psi de psi. Entonces, de aquí, con el n igual a 0 y transformando los límites de integración, se obtiene esta expresión. Esta expresión es parecida a esta que está acá. Tengan en cuenta de que esto no depende de psi. Esto no depende de psi. ¿Está claro? No depende de psi. Entonces, nosotros podemos integrar con respecto a psi solamente esto, y vamos a obtener una función de Bessel. Entonces, aquí obtenemos lo siguiente. Para no volver a escribir toda la integral, voy a decir que la integral es i. Entonces obtenemos que esa integral i va a ser igual
como tengo este 2pi, abajo voy a tener aquí 2pi sobre A, y vamos a tener lo siguiente. Integral desde 0 hasta más infinito con respecto a ρ, más, esto por la integral desde 0 hasta más infinito con respecto a nu, integral desde 0 hasta 2 veces pi de f de psi, eta, tau, seno, y aquí vamos a tener a, nu, t menos tau, y vamos a tener j sub 0 de ρ nu de dφ. Entonces, esta integral tiene ahora esta forma. Jóvenes, el a que está aquí salió y el nu formó parte de la integración. ¿Está claro? El nu formó parte de la integración. Entonces, ahora nosotros tenemos que integrar esto. Ahora, estamos integrando con respecto a phi. ¿Está bien? Con respecto a phi. El phi está asociado al psi y al eta. Nosotros intercambiamos el orden de integración de nu con psi. Y vamos a integrar con respecto a nu. Y con respecto a nu solo dependen estas dos. Entonces, teniendo en cuenta que la siguiente integral desde 0 hasta más infinito de un j0 ρ nu por el seno de a nu t menos tau de nu. Jóvenes, esta integral, utilizando las reglas de integración con las funciones de Bessel, las propiedades del seno e integrando por partes, ustedes obtienen que es igual a 0 si es que a por t menos tau es menor que ρ, y 1 sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado t menos tau al cuadrado menos ρ al cuadrado, si es que a por t menos tau es mayor que ρ. Por lo tanto, bueno, en todo caso, teniendo en cuenta eso, más bien obtenemos que nuestra integral, la integral que estamos nosotros calculando, va a ser igual a la siguiente. Integral desde 0 hasta a t menos tau, integral desde 0 hasta 2pi de f de psi eta tau por ρ de ρ de dφ dividido sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado t menos tau al cuadrado menos ρ al cuadrado. Y de aquí, jóvenes, ya finalmente reemplazamos en nuestra integral original y obtenemos que nuestra u de x, y, t es igual a 1 sobre 2 veces pi a, integral desde 0 hasta t de tau,
integral desde 0 hasta a t menos tau, integral desde 0 hasta 2 veces pi, f de psi eta tau por rho d de rho d de phi sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado t menos tau al cuadrado más rho al cuadrado. Jóvenes, y esta es la respuesta. ¿Por qué he querido llegar a esta solución? Al igual que en el caso anterior, la solución anterior y estas son soluciones que nosotros vamos a utilizar. Es decir, como nosotros ya tenemos el problema general, ¿dónde está? Aquí, el problema general, y este es un problema muy común, es el caso de una onda en un plano. Está claro, el caso de una onda en un plano, como este es un problema que es muy común, muy frecuente, y donde lo único que cambia es esta función. Pueden cambiar las condiciones, pero con un desplazamiento de las coordenadas podemos hacerla 0. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta solución y la que hemos obtenido para el caso anterior como fórmulas generales para hallar otras soluciones particulares. ¿Está bien? Jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Esto, por favor, verificar. Después también verificar. Aplicando el método tienen que verificarlo. Esto que está aquí también verificar. ¿Alguna pregunta? Pasemos a resolver el siguiente problema, el caso tridimensional. En este caso tenemos la ecuación diferencial, es prácticamente la misma que la anterior. El proceso de solución lo voy a hacer de forma abreviada, teniendo en cuenta que ya hay pasos que nosotros conocemos. Y sí me voy a enfocar más en la parte de reducir la solución para llegar a una expresión utilizable. Tengan en cuenta que este es un problema general. Significa que, al igual que el caso anterior, si obtenemos una solución general, es aplicable para todos los casos en los cuales las funciones correspondientes satisfagan las condiciones de existencia del problema. Entonces, comenzamos. El paso 1. Aplicamos la transformada de Fourier. Con respecto a las variables X, Y y Z. Y a las condiciones iniciales. ¿Está bien? A la ecuación. Vamos a ver, esto creo que hay que escribirlo mejor de la siguiente forma. Ya, no importa. Sí, disculpen. A las condiciones iniciales y la ecuación. Voy a escribir de una vez lo que obtenemos. ¿Está bien? Lo que obtenemos es la siguiente ecuación. U, T, T, voy a poner solamente un sombrerito, de lambda, mu, nu, T, más A al cuadrado, lambda al cuadrado, más mu al cuadrado, más nu al cuadrado,
de u, nu, de lambda, mu, nu y t, y esto es igual a f, la imagen de f, lambda, mu, nu y t, y todo esto para un t mayor que 0. Tenemos que las condiciones para esta función, lambda, mu, nu, t, cuando t es igual a 0, es igual a el valor que toma la primera derivada de esta imagen cuando t igual a 0 e igual a 0. Este es el problema. ¿Está bien? Entonces, obtenemos esto. Donde vamos a escribir cuál es la forma que tienen estas expresiones. Y tenemos que el u de lambda, es decir, la imagen mu, nu y t, va a ser igual a 1 sobre 2pi, es raíz cuadrada de 2pi, pero 3 veces. Por lo tanto, es 2pi a la 3 medios. Tenemos una integral triple desde menos infinito hasta más infinito de e a la menos i, y vamos a tener lambda por x más mu por y más nu por z. U de x, y, z, t, d de x, d de y, d de z. Tenemos exactamente lo mismo para f. La imagen de f, o la imagen de Fourier de f, va a ser igual a 1 sobre 2pi a la 3 medios, integral triple, desde menos infinito hasta más infinito, e a la menos i, lambda x, más mu, disculpen, es mu y, más nu z. Vamos a cambiarlo esto aquí. Mu y, listo. Y aquí por f de x, y, z, x, y, z. Aunque en términos generales vamos a trabajar con t también. Y vamos a trabajar en este caso también con t. El f también puede depender de t. Entonces tenemos esta ecuación diferencial o este problema, que es un problema de Cauchy, donde cada una de estas funciones son imágenes de Fourier. Entonces este es el paso 1. Aplicamos y llegamos a nuestra ecuación diferencial. El paso 2 consiste en solucionar esta ecuación. Jóvenes, tiene la misma forma que en el problema anterior, por lo tanto vamos a emplear en este caso el mismo método. Paso 2, solucionamos el problema de Cauchy. Para este caso usamos el método de Duhamel y obtenemos lo siguiente. Jóvenes, es el mismo problema, por lo tanto va a tener la misma solución o una solución del mismo tipo, y tenemos de que esta imagen de Fourier de la función que nosotros queremos hallar va a ser igual a la integral desde 0 hasta t de la imagen de Fourier de la función que hace a la ecuación no homogénea, es decir, de f, multiplicado por el seno
de A rho T menos tau dividido entre A rho, y esto por D de tau, donde ese rho, de forma análoga a la anterior, va a ser tal que rho al cuadrado es igual a lambda al cuadrado más mu al cuadrado más nu al cuadrado. Ya hemos resuelto la segunda parte. Paso 3. Aplicamos la transformación inversa. Aplicamos la transformación inversa, de donde obtenemos nuestra solución. U de x, y, z, t es igual a 1 sobre la raíz cuadrada 2 pi al cubo, integral desde 0 hasta t. Ya voy a reemplazar también, jóvenes, el valor de f, es decir, vamos a reemplazar de una vez este valor que tenemos acá. Es decir, vamos a tener aquí es d de tau, y aquí vamos a tener integral triple debido a la transformación directa e integral triple debido a la transformación inversa, es decir, de menos infinito hasta más infinito. 6 integrales. Tenemos f de psi, eta, gamma, tau, por el seno de a rho t menos tau, todo esto dividido sobre a rho multiplicado por e a la i, y aquí vamos a tener de forma análoga que la anterior lambda x menos psi más mu y menos eta más, en este caso tenemos nu z menos gamma, y todo esto por d de psi, d de eta, d de gamma, d de lambda. Vamos a ponerlo esto, creo, jóvenes, mejor por acá. Vamos a decir por, todo esto por, y esto vamos a tenerlo aquí por d de lambda, que es lo que me faltaba, d de mu y d de nu. Jóvenes, entonces esta ya es la solución. Esa ya es la solución. Debemos de conocer nosotros cuánto vale el f para poder hallar la forma explícita. Sin embargo, podemos reducir las integrales de forma análoga. Por lo tanto, para calcular esta integral, pasamos de la forma análoga al caso anterior a coordenadas polares. Y en este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que psi menos x es igual a un r seno de teta coseno de phi. Eta menos y va a ser igual a r seno de teta seno de phi, y gamma menos z es igual a r coseno de teta. Aunque
disculpen, estas son a coordenadas polares y esféricas, porque estas son, aunque son coordenadas esféricas nada más, jóvenes, disculpen, coordenadas esféricas. ¿Está bien? A coordenadas esféricas. Y lo otro, las otras, vamos a tener ρ o lambda es igual a ρ seno de un s por coseno de psi, mu es igual a ρ seno de s seno de psi, y nu es igual a ρ coseno de s. Bien, entonces estos son los cambios de variables que vamos a hacer. Ahora, aquí es importante mencionar que S es el ángulo entre los vectores. R. ¿Cuál es el vector R? Es el vector que es igual a psi menos x y más eta menos y j más gamma menos z k, y el vector ρ que es igual a lambda i más mu j más nu k. Entonces, utilizando estos cambios de variables y teniendo en cuenta estas relaciones, nosotros vamos a poder escribir esta integral de la siguiente forma. Por lo tanto, vamos a tener de que el u de x, y, z y t es igual a 1 sobre 2pi al cubo a ver, jóvenes, aquí no voy a escribir todo esto de nuevo, ¿está claro? Ya eso queda entendido, de que de esta forma voy a escribir de una vez haciendo estos cambios de variables. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Esto es igual. Vamos a tener integral desde 0 hasta tau, de tau. Y aquí tenemos una integral doble que va desde 0 hasta más infinito. Esas son con respecto a r y ρ. Tenemos dos integrales que van desde 0 hasta pi, y tenemos dos integrales que van desde 0 hasta 2pi. De la función f, que es una función de mu, y aquí vamos a tener x más r seno de teta coseno de phi, de y más r seno de teta seno de phi, de z más r coseno de teta y de tau. Es decir, los argumentos del f los estoy expresando en las nuevas coordenadas. ¿Está claro? Despejando. Entonces, todo esto multiplicado por, vamos a ponerlo por acá, por el seno de a ρ t menos tau dividido sobre a ρ, y esto por ρ al cuadrado, r al cuadrado, seno de teta, seno de s, e a la i ρ r coseno de s, de ρ, de dr, de teta, de s, de phi y de psi.
Esto, jóvenes, va a ser igual a lo siguiente. 1 sobre 2pi al cubo por a, la integral desde 0 hasta t, disculpen, de 0 hasta t, aquí es de 0 hasta t, es integral con respecto a tau, de tau, y lo que vamos a hacer es comenzar la integración. Vamos a comenzar la integración. ¿Con cuáles podemos nosotros comenzar a integrar? En primer lugar, vamos a separar primero y vamos a tener las dos integrales desde 0 hasta más infinito. Estas son las integrales con respecto a r y ρ. Tenemos una integral desde 0 hasta pi y otra integral desde 0 hasta 2pi. Vamos a escribir el mismo f de x. Para no escribirlo nuevo, simplemente lo copio. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Bueno, y esto lo vamos a multiplicar por este a, jóvenes, que está aquí abajo, ya salió, solo nos quedó el ρ. Entonces lo vamos a multiplicar por el seno de a ρ t menos tau por ρ. Aquí lo que pasa es esto se va a 1, ¿está claro? ρ r al cuadrado seno de teta d de ρ d de r d de teta d de phi, y aquí tenemos la integral desde 0 hasta pi de e a la i ρ r coseno de s seno de s d de s y todo esto multiplicado por, creo que un momento, esto un poquito más despacio me voy a hacer, y todo eso multiplicado por la integral desde 0 hasta 2pi de d de psi. Bien, entonces hemos separado las integrales. Esta integral ya podemos hallarla y esta integral ya podemos hallarla. Entonces, teniendo en cuenta que esta integral desde 0 hasta pi, de e a la menos i ρ r coseno de s seno de s d de s, esto es igual a 2 veces el seno de ρ r dividido sobre ρ r, y que la integral desde 0 hasta 2pi, esto sí, jóvenes, no tiene ningún secreto, de d de phi, esto es igual a 2pi, obtenemos lo siguiente. Vamos a ver, es un poquito operativo, es un poco largo, pero es necesario, jóvenes. U de x, y, z y t es igual a 1 sobre 2pi al cuadrado a. Un momentito. 2pi es, aquí hay un paréntesis, 2pi al cuadrado a, integral desde 0 hasta t de tau, la integral dobles desde 0 hasta más infinito, una integral desde 0 hasta pi, una integral desde 0 hasta 2 veces pi, de f
de su argumento. Jóvenes, el argumento es el mismo, no lo voy a escribir de nuevo, al menos por el momento, por el seno de a rho t menos tau por, aquí obtenemos el seno de rho r. Aquí hay un 2, disculpen, entonces como aquí hay un 2, disculpen, como hay un 2, este paréntesis se va y solamente el pi está al cuadrado, solamente el pi está al cuadrado. ¿Dónde estamos? Ya acá, esto por el seno de teta, ¿está bien? Por el seno de teta por r, este r que va a aparecer aquí porque se va con este, está claro, este r al cuadrado entre r, nos queda solamente un r. Y ahora sí podemos poner los diferenciales de d rho, de dr, de d teta y de d phi. Bien, aquí vamos a ver lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Teniendo en cuenta que si nosotros tenemos lo siguiente, 1 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito de d de rho, integral desde 0 hasta más infinito de un g de r coseno de rho r menos s d de r, esto no es otra cosa que g de s. ¿Está bien? Esto, si g de r es igual a 0 para r menor o igual que 0. Esto, jóvenes, no es otra cosa que la integral de Fourier. O en todo caso la fórmula integral de Fourier. ¿Está bien? Entonces, aplicando esto en esta expresión, nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a colocar un g de r que vamos a decir que es igual a la integral. ¿Está bien? Un momentito. Integral de r f de todo su argumento, x más r seno de teta coseno de phi, y más r seno de teta seno de phi, z más r coseno de teta, tau. ¿Está bien? Esto desde 0 hasta r, esto 0 hasta r, un momentito, para los r mayores igual a 0, o en todo caso, a ver, disculpen, ya, si me estoy equivocando aquí en algo. Este g de r, vamos a decir que es igual a esto, y va a ser igual a 0 para los r menores igual que 0. Es decir, aplicando esta relación, nosotros vamos a obtener un gr a partir de acá. Por lo tanto, nosotros vamos a tener de que esta parte 1 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito d de rho, integral desde 0 hasta más infinito
R, f de su argumento, no lo coloco, ya sabemos cuál es, coseno de rho R menos A por T menos tau de R, esto va a ser igual a un A T menos tau f de su argumento, f de su, aunque aquí vamos a cambiarlos, vamos a escribir el argumento si es necesario, x más r seno de teta coseno de phi, y más r seno de teta seno de phi, z más r coseno de teta, y aquí vamos a tener un a t menos tau coseno a t menos tau coseno de teta tau. ¿Está bien? Coseno de teta tau. Coseno, un momentito. No, disculpen jóvenes, aquí estoy integrando con respecto a R, sí, es esto lo que está cambiando, disculpen. Entonces nosotros tenemos Z más A que multiplica a T menos tau coseno de teta y aquí por tau. Entonces, estos jóvenes nos reduce las integrales con respecto a rho y a R en esta integral. De manera análoga, nosotros vamos a tener lo siguiente, que 1 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito de rho, integral desde 0 hasta más infinito r, nuestra función f por el coseno de rho r más a t menos tau, esto es así, de dr, esto nos va a dar dos valores, que va a ser menos a t menos tau por f. Vamos a tener de la primera, la segunda, la tercera, y la tercera es la que va a cambiar. La tercera es la que va a cambiar, es decir, vamos a tener este mismo argumento y este argumento es el que cambia. ¿Está bien? Y ahí vamos a tener nosotros lo siguiente. A ver, disculpen jóvenes, creo que me estoy equivocando en algo acá. A ver, tengo que cambiar todos los argumentos por R menos S. Sí, a ver, me van a disculpar jóvenes. En esta ya no puede aparecer el R, ya no puede aparecer el R acá. ¿Está bien? El R tiene que desaparecer. Y en vez del R tenemos que poner el AT menos tau en todos. A ver, disculpen jóvenes, me estaba confundiendo. AT menos tau. Y esto viene aquí. Lo mismo pasa con estos. El R tiene que desaparecer y aparece el AT menos tau.
a t menos tau, y este ya queda como tiene que ser. En este caso vamos a tener lo mismo. Entonces voy a escribirlo de forma extensa mejor. Entonces tenemos aquí nosotros x, pero en lugar de tener más, vamos a tener menos. Jóvenes, presten atención, aquí tengo un producto de senos, y este producto de senos lo vamos a convertir justamente en esa operación, esos cosenos. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros tenemos x menos a por t menos tau por el seno de teta coseno de phi, coma, y menos a por t menos tau seno de teta seno de phi, coma, z menos a por t menos tau coseno de teta y tau. Todo esto, jóvenes, cuando el t es menor o igual que r. Y va a ser 0 cuando el t es mayor o igual que r. Ahora sí, después lo revisan con calma, jóvenes. Por esto, nosotros vamos a obtener de que nuestro u de x, y, z, t va a ser igual a sobre 4 veces pi, integral desde 0 hasta t menos tau, de tau, integral de 0 a pi, integral de 0 a 2 pi, f de x más a t menos tau, seno de teta, coseno de phi, coma, y más a t menos tau, seno de teta, seno de phi, coma, aquí vamos a tener z, entonces z menos o más a más a t menos tau coseno de teta, y por teta, y todo esto por seno de teta, d de phi. Ahora aquí, haciendo r igual a por t menos tau, de donde nosotros vamos a obtener que este tau va a ser igual a t menos r sobre a, y pasando de la integral de superficie a la integral de volumen, obtenemos finalmente que nuestro u de x, y, z, t es igual a 1 sobre 4 pi al cuadrado, integral para todos los radios a que son menores iguales a por t, de f de psi, eta. Estamos ya volviendo a las variables iniciales, gamma, t menos r sobre a, sobre r de psi, de eta, de
gamma, donde esta R no es otra cosa que la raíz cuadrada de x menos psi al cuadrado más y menos eta al cuadrado más z menos gamma al cuadrado. Y esta es la solución del problema tridimensional. El objetivo de hacer este problema, jóvenes, es el que de aquí en adelante podemos utilizar esto como una fórmula. ¿Está bien? Y de hecho, estas fórmulas que hemos obtenido se conocen como las fórmulas de Poisson, las fórmulas de D'Alembert. ¿Está claro? La primera que hemos hecho, la clase anterior, es la de D'Alembert, y estas dos últimas son las fórmulas de Poisson para resolver la ecuación de onda. ¿Y por qué? Porque son las que corresponden a la solución del siguiente problema. Es decir, son soluciones para este problema con sus correspondientes condiciones iniciales. Y este no es otra cosa que la ecuación de Poisson. Por lo tanto, esta es la solución general de la solución de Poisson. A ver, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Sé que es bastante operativo, pero es necesario para poder entender el método. Tengan en cuenta que el método de la transformada de Fourier acabó acá. Es decir, teníamos la ecuación, encontramos el problema de Cauchy, solucionamos el problema de Cauchy y aplicamos la transformación inversa. En principio, aquí acabó el método de la transformada de Fourier. Todo lo demás es calcular la integral. Lo complicado en este método es calcular estas integrales que se obtienen de la transformada inversa de Fourier. A ver, la pregunta que acaba de hacer su compañero tiene razón. Lo que nosotros tenemos aquí realmente es este problema de U igual a F, donde este es el que se conoce como el operador de D'Alembert. Este es el operador de D'Alembert. Disculpen, su compañero que ha hecho la pregunta tiene razón. Esta es solución de este problema. ¿Está bien? Es solución de este problema. Que esta es la ecuación diferencial de D'Alembert. Para el caso de unidimensional, a la solución que obtuvimos la clase pasada se le conoce también como, la fórmula de D'Alembert. A esta se le conoce como la fórmula de Poisson. Lo vamos a ver más adelante porque a partir de estas fórmulas vamos a desarrollar otros métodos. A partir de esta fórmula desarrollamos otros métodos. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. La próxima clase estaríamos culminando lo que son las transformaciones integrales. Les voy a mostrar cómo es que se utiliza de nuevo, algo que ustedes ya saben, la transformada de Laplace, y vamos a hallar esta fórmula de Duhamel que hemos utilizado el día de hoy. Y vamos a usar también, vamos a hacer también la transformada de Hankel. La transformada de Hankel. Y con eso estaríamos acabando todo lo correspondiente a lo de las transformadas integrales. ¿Está bien? La próxima semana vamos a hacer función delta y función de Green.
para lo cual también vamos a aplicar las transformadas integrales para hallar ciertas expresiones interesantes. Bueno, jóvenes, hasta la próxima clase.